Movimiento parabólico. Un movimiento compuesto por un movimiento rectilíneo uniforme en el eje horizontal y un movimiento rectilíneo uniformemente variado con la aceleración de la gravedad en el eje vertical. Es ¿Por qué se lo llama movimiento o tiro parabólico? ¿No? Vamos a verlo en un grafiquito, por favor. Entonces tenemos acá la referencia que es el suelo y vamos a tener una referencia vertical y horizontal nuestros ejes cartesianos. ¿Ok? Entonces, ¿cuál sería el tiro parabólico? Pues resulta que nosotros vamos a tener una altura por acá y luego vamos a llegar acá. Entonces, ya dimos al máximo, bajamos hasta acá. Y esa sería entonces la trayectoria de mi tiro parabólico. ¿Ya? Entonces, para que esto se logre, nosotros tenemos una velocidad inicial que obviamente tendría si lo vemos en forma de coordenadas polares, un arco, ¿no? O si quiere un ángulo de partida inicial. Esta de acá la vamos a llamar velocidad inicial, V0, o velocidad de tiempo cero. Y el ángulo inicial lo voy a llamar ángulo θ.
Este sería entonces mi tiro parabólico. Y podemos encontrar algunas cosas interesantes, ¿no? Por ejemplo, esta altura máxima. Max. Podríamos tener lo que es la distancia máxima o alcance que le podemos llamar acá, que sería justamente todo este trayecto de aquí, ¿no? Le podemos decir. Mire, en cualquier momento nosotros podríamos medir varios aspectos, ¿no? Por ejemplo, podría decir, en este lugar tenemos una altura y tenemos una distancia de recorrida también. Entonces, si estos ejes los llamo X y Y respectivamente, podría llamarle esta Y en cualquier momento y esta X en cualquier momento. De tal manera que esta posición podríamos sacarla como un par XY. ¿Ok? Entonces, también aquí vamos a tener su respectiva velocidad. Voy a cambiar colorcito de acá para que no se confundan entre vectores. Ahora, nosotros podemos descomponer este vector. Lo voy a poner por aquí, traigo acá mi vector. Bueno, voy a ponerle eje X y eje Y también. Espera, cero, espera, teta. Vamos a descomponer, ¿no? Y cómo se descompone, simplemente proyectando, igual que lo que hacíamos en la distancia, lo podemos hacer con el vectorcito velocidad.
composición de este vector velocidad en dos, en su componente en eje X, por ejemplo, este de acá, y la componente en el eje Y, me va a dar dos vectores que lo podemos sacar fácilmente por Pitágoras, ¿no? Tomando en cuenta este ángulo. Pues, ¿qué sería en este caso? Sería B0, que es el módulo. En este caso, como estamos al lado del ángulo, por el coseno. Entonces multiplicamos por el coseno del ángulo teta en este caso, ¿no? Y esta otra parte de acá, la componente vertical, también va a ser B0, pero ya no por el coseno, sino por el seno. Eso sería lo que tendríamos que tomar en cuenta para nuestro tiro parabólico. ¿Ya? Repito una vez más, aquí tendríamos la velocidad inicial con un ángulo inicial que va a hacer que dé una trayectoria en forma de parábola, va a llegar a un máximo de altura y va a llegar esto al suelo otra vez, ¿no? Desde que empieza hasta que llega sobre una superficie horizontal plana, lo vamos a llamar R, ¿no? Alcance. La altura máxima la estoy llamando H max y el XY, el caso de la posición en cada momento, ¿no? Ahora, la gravedad solamente estaría actuando sobre el eje vertical, en este caso. La gravedad solo actúa sobre el eje vertical, ¿no? Sobre nuestro eje Y. Repito, solamente sobre el eje Y. Entonces tenemos, como pueden observar, movimiento rectilíneo uniforme en este lado, este eje. Y tendríamos un rectilíneo uniforme variado con aceleración de gravedad en el eje vertical, ¿no? Esas son las características entonces de este tiro parabólico. ¿Ok? Estoy acá a un ladito descomponiendo en estos ejes X, Y, la componente inicial de la velocidad del eje y en el eje X respectivamente. ¿Ok? ¿Se entiende el gráfico, por favor? No sé si hay alguna duda. Dani, Héctor, ¿se entiende? Evan, muy bien. Samuel también entiende. Anaí. ¿Alguien no le ha entendido, por favor? Keila también la entendió. Los demás reaccionando. Ok, vamos a escribir entonces las distintas ecuaciones de esta parte. Para empezar, bueno, vamos para los movimientos
en los ejes X y Y tendremos el eje Y, no, el eje X mejor primero. Vamos a tener un movimiento rectilíneo uniforme. ¿Eso qué significa? Que el eje X va a decir, bueno, una ecuación que ya conocemos, ¿no? Que sería mi distancia inicial, que en este caso es cero, más la velocidad del eje X, que en este caso va a ser B0 coseno de teta, por el tiempo. No hay aceleración, así que queda ahí, ¿no? En el eje Y, pues vamos a tener un movimiento rectilíneo uniformemente variado. Entonces ahí tendríamos que Y va a ser altura inicial, que sería Y nomás, cero, más velocidad inicial, seno de T por T, menos un medio, que menos porque la gravedad está hacia abajo, que sería mi aceleración, por mi tiempo elevado al cuadrado. Entonces sería mi primera ecuación. La segunda ecuación tendríamos la velocidad en el eje Y con cualquier momento, velocidad en el eje Y, que se va a cambiar. Va a ser la velocidad inicial en el eje Y, que sería este de acá, menos la aceleración, que en este caso sería la gravedad, por el tiempo. ¿Ok? Nuestra segunda ecuación. Y la tercera ecuación, bueno, vamos a tener que sería mi velocidad en el eje Y al cuadrado, la velocidad final al cuadrado, va a ser igual a la velocidad inicial al cuadrado, pero la velocidad inicial es esta, ¿no? El cuadrado se distribuye. Entonces podemos, con la multiplicación, podemos ponerlo así. Entonces, velocidad inicial al cuadrado más seno al cuadrado también de teta. Menos dos veces la gravedad por la altura, con la altura que ha recorrido en ese momento. Quiero llamarle h en vez de y, no hay ningún problema. ¿Ya? Entonces, estas, si se fijan, son prácticamente las mismas ecuaciones de movimiento rectilíneo uniformemente variado, pero hay que tomar en cuenta solo esta velocidad inicial, ¿no? Que es la que hemos analizado hace un rato. Hay otros parámetros que hemos dicho que queríamos tomar en cuenta, ¿no? Por ejemplo, la altura máxima, ¿no? Entonces pondremos cálculo de la altura máxima. ¿Cómo sería la altura máxima, ¿no? En este caso tendríamos que
Altura, altura máxima, velocidad, eje Y, hace cero. Entonces, puedo utilizar esta, ¿no? Deje usted, deje usted. Entonces, para este lado, positivo. Y la gravedad que está multiplicando lo paso a dividir. Sería nuestro tiempo de subida, si gusta, ¿no? Ahora lo voy a reemplazar en esta Y, ¿no? Lo llamado H max. Yo voy a reemplazar el tiempo, ¿no? Entonces, lo sacaremos un poquito más elegante esto mismo. Es decir, bueno, aquí tengo B0, aquí también tengo B0, puedo elevar al cuadrado. Tengo seno, también tengo seno, sería seno al cuadrado. Se distribuye, aquí tendría cero al cuadrado, seno al cuadrado y gravedad al cuadrado. Ahora, como podemos ver, esta gravedad se puede eliminar con esta de acá, con una de las dos, obviamente, ¿no? Entonces, me quedaría solamente una gravedad. Pero ustedes pueden ver que es exactamente lo mismo, ¿no ve? Esta parte de acá.
con esta de acá. Entonces, uno menos un medio, pues me da un medio. Y aquí tendríamos solamente dos. Sí, entonces esta sería mi formulita de la altura máxima. Ahora le pondremos el cálculo para esta otra R, ¿no? Que sería mi alcance máximo. Sería el alcance máximo. En este caso voy a tomar en cuenta la ecuación. Claro, eje y tiene que altura en el alcance máximo es cero. Entonces tendríamos que, en esta ecuación, es igual a cero. La ecuación tiene dos soluciones. Fórmulas y vamos a aprovechar de factorizar t. Entonces voy a quitarle t aquí. Factorizando de ambos, me va a quedar una cosa así. Ujú. ¿Cuáles son las soluciones? Bueno, la primera, que este factor sea cero, e igual a cero. Y la otra, acá, ¿no? Desde cero, la otra solución sería esta de acá, ¿no? Este 2 se va aquí, 2, y la se va abajo. Esas dos soluciones, ¿no? ¿Cuál vamos a tomar? Obviamente la segunda, ¿no? Porque ¿qué sería la primera con t igual a cero? Es justo cuando estamos disparando en este punto. A mí me interesa cuando llegue a este otro punto.
Esto, por si acaso, es también conocido como tiempo de vuelo. Momento inicial del disparo y el tiempo total de vuelo. Obviamente antes de llegar al suelo, ¿no? Que sería este de acá. Y vamos reemplazando el tiempo de vuelo en la ecuación. La distancia recorrida, la distancia recorrida es esta de acá. Queremos calcular R y para un R el tiempo de vuelo es este. Lo podemos poner más elegante, ¿no? Primero tenemos B0 y B0. Voy a llevar este 2 acá, este también acá. Y bueno, B0 por B0 no es más que B0 al cuadrado. Ahora, pasa con esto de acá. Y esto de acá es una entidad trigonométrica bien conocida, que es el seno del ángulo doble. Entonces vamos a aprovechar esa característica. Y esa entidad trigonométrica, bueno, nos va a permitir hacer esto. ¿No? Se vuelve simplemente estito. ¿Ok? Esa sería esta fórmula del alcance máximo. Bien, podemos resumir entonces. Me falta una cuestión más, que sería la ecuación de la trayectoria. ¿Cómo es esto, no? Probablemente esto forma una parábola, ¿no? Entonces, nosotros podemos describirlo sin necesidad del tiempo, ¿no?
Entonces, para eso yo voy a agarrar esta ecuación de acá, la segunda. Si despejamos del movimiento horizontal, vamos, esto se pasa a dividir. Para que sea elegante, esto lo voy a poner a este lado. Y aquí le pongo el T, ¿no? Bien, entonces vamos a reemplazar ecuación. Movimiento esta vez vertical. La ecuación de movimiento vertical. Sí. Bueno, aquí estamos. Ya voy a ponerlo aquí centrado negrito más arriba y con otro color. Ya. Y esta era mi ecuación del movimiento vertical. Me voy a entonces al final. Y voy a reemplazar T ahí, ¿no? Entonces T es toda esta cosa de acá. Ponemos aquí y aquí también. Lo voy a pegar un poquito para que se vea mejor. Pueden ver esta B, esta B se va. Y seno sobre coseno es otra identidad trigonométrica conocida que es la tangente, ¿no? Entonces voy a poner aquí simplemente tangente de sub cero. Ya no hay y me queda simplemente a este lado. Esto lo puedo pasar a este lado y me queda X, ¿no? Ahora, aquí distribuyo mi cuadrado y va a quedar X elevado al cuadrado elevado al cuadrado, b cero elevado al cuadrado y coseno al cuadrado de teta. Bueno, esto, ¿no?
Esto lo podemos poner un poco más bonito, llevando esta G arriba y este 2 abajo. Vamos simplemente colocándolo ahí. Esta sería mi ecuación final. Le puedo poner aquí esto incluso, un ladito, para que se note que esto es una parábola, ¿no? Bien, ya tendríamos todas las ecuaciones del movimiento parabólico. Me hubiera gustado hacer un poquito más de tiempo, pero bueno, es casi que nos faltan 5 minutos. Voy a hacer un breve resumen, copiando todas las ecuaciones que hemos encontrado, que serían las ecuaciones con las que se va a trabajar el movimiento o tiro parabólico, ¿no? De manera de resumen, entonces, tendríamos el movimiento, luego tendríamos la altura máxima, luego alcance máximo, finalmente la trayectoria. También el tiempo de vuelo, ¿no? Está de más. No, tiempo total de vuelo. Este,
de formulario, pero no se olvide que no se puede llevar formulario, ¿no? Eso sería entonces la clase de hoy. No sé, espero que les haya convencido y bueno, nos veríamos el día viernes próximo.